Creepypastas de fondo, sin más. Quiero agradecer a Esteban por ser miembro del canal. Muchas gracias, bro. Hola mis panas, sé que dije que hoy subiría las creepies y anécdotas de suscriptores, pero me tomó más tiempo del esperado. Así que hoy les traigo este video y ya mañana el que les prometí. Ahora sí, empezamos. Creo que mi novio está haciendo algo por la noche. Soy una persona impredecible cuando duermo. Duermo con los ojos abiertos, hablo dormida, nunca he caminado dormida físicamente, pero sí me he sentado en la cama, sirviéndole una bebida a un cliente en mis sueños. Solo lo sé porque mi novio, Chris, me lo contó. Mi mamá y mi hermano siempre decían que hablaba mucho mientras dormía. Mi hermano decía que solía decir groserías en voz alta, y a mi mamá siempre le daba escalofríos verme dormir con los ojos abiertos. Así que suelo asustar a la gente cuando duermo. Con el tiempo superé casi todo eso y ahora solo pasa cuando estoy extremadamente cansada y me voy a la cama. He tenido conversaciones enteras con Chris, con los ojos abiertos y todo, de las que no recuerdo nada. Él me las cuenta después. Antes era hasta tierno. Me iba a dormir antes que él, y cuando se metía a la cama, yo lo abrazaba y me veía toda feliz de verlo. Al día siguiente me contaba todas esas cosas adorables que hacía. Una noche, él me dijo: "Te amo", mientras se acostaba. Y al parecer yo lo miré con los ojos bien abiertos y le dije: "No, está bien, te amo yo a ti". Pero de una forma súper escalofriante. Esa fue rara. Fuera de eso, todo era genial, Chris es genial y yo no podía estar más feliz. Hasta que me sacaron las muelas del juicio. El dolor que tuve antes de la cirugía fue horrible. Fue creciendo poco a poco hasta que terminé llorando en el suelo de la cocina, agarrándome la cara, preguntándome por qué no paraba. Fui al dentista temprano ese día y me dio T3, y me dijo que me la sacarían en un par de semanas. Las pastillas no hicieron nada, y en 4 horas ya estaba en urgencias rogando que hicieran algo. Me pusieron morfina. En ese punto dejé de preocuparme por el dolor. La morfina no quita el dolor, solo hace que no te importe. Por fin pude dormir. Después de la cirugía me dieron Percocet. Al parecer hay como un 20% de la población que no metaboliza bien la codeína, y yo soy una de esas personas, así que los T3 no me sirven. 2 días después de la cirugía iba camino al trabajo en el tren, porque sinceramente, el dolor antes de la cirugía era tan horrible que la recuperación me parecía nada. Me tomé mi Percocet de la mañana y, como ya habían pasado 48 horas, pensé: a la mierda, voy a fumar un poco. Tardo más de 1 hora en llegar al trabajo en tren, así que normalmente fumo un poco y ya estoy sobria cuando llego. Pero subestimé cómo me pegaría combinado con el Percocet. Fue como un gran abrazo cálido por dentro. Medio me desmayé en el tren y soñé que Jack White, Flava Flav y la reina de Inglaterra venían de invitados a mi boda. Se lo conté a Chris y le pareció divertidísimo. Nunca dormí tan bien como en esos días con esas pastillas y un poco de hierba. Pero las odiaba. Odiaba tomar pastillas y trataba de convencerme de que no las necesitaba para dormir del dolor. Así que 5 días después de la cirugía intenté dormir sin Percocet. Me desperté a mitad de la noche cuando Chris se metió a la cama. No sé qué hora era porque uso mi celular como reloj y no quería que se diera cuenta de que me despertó. Su piel estaba fría y empapada en sudor. Le pregunté si todo estaba bien. Creo que pensó que estaba dormida y me dijo: "Todo bien, amor, duerme". Y me volví a quedar dormida enseguida. A la mañana siguiente le pregunté de nuevo y me miró confundido. No tenía idea de lo que hablaba, dijo que seguramente lo soñé. Y le creí. Digo, por Dios, siempre sueño cosas raras. El Percocet me deja súper dormida, así que esa noche me fui a la cama tipo 9 de la noche, algo ridículamente temprano. Chris me dijo que solo durmiera, que mi cuerpo estaba sanando, que acababa de tener una cirugía. Por alguna razón estaba súper molesta con mi cuerpo por seguir doliendo. Hacía unas conexiones rarísimas en mi cabeza. Como ya no tengo las muelas, no debería dolerme, aunque tuviera 4 agujeros en la boca.
Comer me daba cosa porque no soportaba pensar en comida atorándose en esos agujeros. Así que debería mencionar que casi no había comido nada en 8 días, desde antes de la cirugía, solo lo justo para no estar de mal humor, pero como dormía tanto, estaba bien. Esa fue la primera noche que algo me pareció raro. Sé que me desperté a las 3:30 de la madrugada porque revisé la hora cuando noté que Chris no estaba en la cama. Igual tenía que ir al baño, así que me levanté y lo vi sentado en la sala. Se levantó rapidísimo y me preguntó qué pasaba. Le dije que me había despertado y que me puso nerviosa no verlo ahí. Se disculpó y dijo que no podía dormir y que volvería pronto. Fui al baño, fumé un poco ahí mismo para poder volver a dormir, y a la cama. Caí como piedra. Esa fue la última noche que tomé Percocet. Chris dice que dormí de corrido sin problemas, pero yo recuerdo haber pasado toda la noche sentada contra la pared junto a la cama, golpeando el suelo con mi pie izquierdo. Los sueños ya se estaban poniendo demasiado raros. Anoche se cumplieron 12 días desde la cirugía. Fue el primer día que no sentí ningún dolor en la boca. Ni siquiera tomé un Advil. Me sentía genial. Me fui a dormir con Chris como a las 11 de la noche, nos abrazamos y nos quedamos dormidos juntos. Me desperté a la 1 y él no estaba. Fui a revisar el departamento y no estaba. Revisé la cadena de la puerta, puesta. La puerta corrediza, cerrada con llave. La única ventana del cuarto, sí, cerrada también. Tenemos un periquito, y cuando no estamos ponemos la radio en NPR para él. Estaba encendida, lo cual fue rarísimo. La apagué y escuché una llave en la puerta. Se trabó cuando dio con la cadena. Chris gritó que le abriera. Lo hice y le pregunté cómo había salido y por qué. Dijo que yo lo había encerrado afuera. Ridículo. Dice que se levantó a buscar su inhalador en el auto y que yo, dormida, debía haberle puesto la cadena, lo cual supongo que es posible, pero dormir y caminar era lo único que nunca hacía. Además tenía puesto su abrigo, lo cual es raro porque nunca usa abrigo para ir al garaje subterráneo. Así que estoy sentada en el trabajo, y al principio pensé que solo estaba durmiendo mal últimamente. Pero encontré el inhalador de Chris en mi bolso, y no tengo idea de cómo llegó ahí. Le mandé un mensaje preguntándole por qué lo había puesto ahí. Me dijo que él no lo puso, que lo dejó en el auto anoche. Y ahora estoy súper confundida. Le dije que fue a buscarlo anoche, ¿no te acuerdas? Me distraje con el trabajo y dejé el celular un rato, y cuando lo revisé otra vez tenía una llamada perdida de Chris. Me preguntó por qué cambié mi buzón de voz. Ni siquiera tengo buzón de voz. ¿Pagar $7 al mes? Puf, no. Así que llamé a mi celular desde el teléfono del trabajo y santo Dios, hay buzón de voz. Y lo único que se escucha es algo golpeando, hasta que hay estática y luego suena el bip del mensaje. La única razón por la que escribo esto ahora es porque uno de mis pacientes acaba de comentar sobre mi ritmo increíble. He estado golpeando el suelo con mi pie izquierdo y no tenía idea. Me volvió a doler la boca, me tomé un Percocet hace 10 minutos. Chris acaba de escribirme pidiéndome que vuelva a casa temprano. Creo que escucho una alarma en alguna parte. Muerte de sueños. ¿Alguna vez has muerto en un sueño y luego has despertado? Eso solo significa que una versión alterna de ti, en otra línea de tiempo, ha muerto. Los sueños sobre ti mismo son un vistazo de lo que ocurre en versiones alternas de tu persona. Esto también explicaría por qué a veces alguien puede soñar algo y luego vivirlo. Simplemente tienes que elegir las mismas acciones que en el sueño, y te conviertes en la versión de ti mismo que viste soñando. Tu línea de tiempo se vuelve su línea de tiempo, y viceversa. Procura tener más cuidado, ¿sí? Y mantén presente lo que les pasó a esas versiones de ti que murieron. Recuerda. Tu yo despierto también es el sueño de otra versión tuya que sigue durmiendo. Encontré una lista que nunca había visto en mi cocina. Está escrita a mano.
Todo comenzó con una línea de sangre seca y desconocida en mi mejilla. ¿De dónde salió esa sangre? No era mía. Revisé todo mi cuerpo en el baño y no encontré ni un solo rasguño. Mi cabeza se sentía vacía. No solo no podía recordar de dónde había salido la sangre, no podía recordar absolutamente nada. Todo comenzó esta mañana. Me despertó un rayo de sol que caía sobre mis párpados. Gruñendo, giré el cuello hacia mi despertador. 11 de la mañana. Me levanté de la cama por reflejo y caminé unos pasos hasta el baño. Vi la sangre en el espejo y supe que no recordaba nada. ¿Cómo se llama esto? Amnesia. Encontré la respuesta en algún rincón de mi mente. De pie en el dormitorio vacío, mirando la cama deshecha, comprendí que amnesia no era del todo correcto. Recurrente, amnesia disociativa recurrente. De algún modo, sabía que esa era la expresión adecuada. El pensamiento resaltaba en mi mente como la sangre seca sobre mi piel clara. Nada más surgía. Mi mente era una caja fuerte sin llave. Mi dormitorio estaba vacío. Las persianas cerradas. A unos pasos de la cama había un escritorio de imitación madera, bastante nuevo. Encima descansaba una laptop. La pantalla estaba negra, pero el botón de encendido emitía luz. Modo suspensión. Salí del dormitorio. El pasillo se me hacía muy familiar. Paredes blancas, alfombra gris, todo me resultaba natural. Mi casa. Caminé junto a una puerta cerrada. Cuando estiré la mano hacia el pomo, una palabra no invitada cruzó mi mente. Cuarto de huéspedes. Dejé la puerta cerrada. Sentía, de alguna manera, que lo que estaba buscando no estaba allí. El pasillo terminaba en una escalera alfombrada. Al pie de la escalera, una gran puerta de madera con un panel de vidrio. La entrada principal. Un reflejo desconocido me hizo desviarme de la puerta hacia una cocina abierta junto al comedor. Vi de reojo un sofá de 2 plazas, una butaca en una sala contigua a la cocina y una puerta de vidrio más allá. Sala. Patio trasero. La cocina también me era familiar, pero estaba hecha un desastre. Platos sucios llenaban no solo el lavadero, sino también toda la encimera. Alacenas abiertas, un saco de azúcar y latas de vegetales desparramadas por el suelo. La puerta del refrigerador estaba abierta, y un hedor a leche podrida llenaba el ambiente. Me tapé la nariz con una mano y la cerré. Luego mi vista se dirigió a la mesa del comedor. En medio del caos, era lo único que estaba en perfecto orden. Encima había una hoja de cuaderno llena de escritura. Mi lista. Instintivamente supe que el contenido de esa hoja era importante para mí. Al tomarla, noté que todas las palabras me resultaban no solo familiares, sino propias. Desde la primera letra hasta la última, supe que era mi letra. Yo había escrito todo eso. Pero no recordaba haberlo hecho. La lista tenía 10 elementos, numerados de arriba hacia abajo. Las primeras 5 entradas estaban escritas con mi caligrafía más pulcra, una que, en alguna vida pasada, reservaba para llenar formularios de impuestos. Todas esas estaban escritas con bolígrafo negro. La 6ª entrada también era legible y ordenada, aunque en tinta azul, probablemente escrita en otro momento. La 7ª entrada estaba en tinta roja, con una letra más larga, apresurada y desordenada, claramente mía, pero también mostrando un claro desinterés por la presentación. Las últimas 3 estaban escritas con un marcador verde grueso. Eran caóticas, llenaban más de la mitad de la página. Mis ojos recorrieron la hoja. Al principio no tenía ningún sentido para mí, como si estuviera leyendo en otro idioma. Sabía lo que significaban las palabras, pero no parecían encajar juntas. Entonces, una por una, las entradas comenzaron a activar recuerdos en el fondo de mi mente. Solo así recordé haberlas escrito. Número 1. Tu nombre es Travis Haughey. Vives en el 756 de Camelot Lane, en el condado de Gilliman, con tu esposa Rebecca. Rebecca. La niebla empezaba a despejarse. Rebecca, mi esposa. Tenía el cabello oscuro y una piel absurdamente pálida. No, eso no era del todo correcto. Su cabello era rubio, pero había empezado a teñírselo hace poco.
Le gustaba hacer cosas así. ¿Cuánto tiempo llevábamos casados? No mucho. Unos pocos años, quizá, aunque aún me cuesta recordar cuántos. Sabía quién era y podía imaginar su rostro, pero no tenía recuerdos de nosotros juntos. Solo podía verla sola en una inmensidad negra sin fin. Vestía un vestido blanco con rosas rojas danzando por él. Sonreía y su cabello cubría parte de su cara de forma desordenada. Entonces leí la siguiente entrada. Número 2. Tienes una placa de acero en la cabeza. Sufriste daño cerebral agudo durante un intento de asalto. Me tambaleé hacia atrás como si me hubieran empujado. Mis piernas apenas me sostenían. Imágenes desagradables y recuerdos violentos comenzaron a regresar de golpe. Con la mano temblorosa, me llevé los dedos al lado izquierdo del cráneo. Toqué suavemente. El asalto. Fue en enero. Había estado nevando. Rebeca estaba conmigo. Volvíamos del teatro. No, de una obra. No puedes llevártelo contigo, creo. Perdón, algunos recuerdos todavía están regresando. No me había gustado la obra, no fue ni de cerca tan graciosa como la imaginaba. A Rebeca le encantó, especialmente el anciano que fabricaba fuegos artificiales en el sótano. No pudimos estacionar cerca del teatro. Estábamos a varias cuadras. Le propuse cortar camino por un callejón. Es Denver. Le dije. Es perfectamente seguro. Ella dudó, me recordó que había un asesino serial suelto en la zona, todavía sin identificar. Ignoré sus protestas y la arrastré por el callejón. Ahí había un hombre esperando. No era un asesino, solo un ladrón común. Tenía un arma. Le temblaba la mano. Debía estar nervioso. ¿Pero por qué? Él era el que nos estaba asaltando. Dame tu billetera. No discutí, sabía que lo mejor era obedecer. También el bolso. La cara de Becca se puso pálida, aún enmarcada por su entonces cabello rubio. Está bien, pero déjame sacar mis llaves primero. No. Ahora. Por favor. Ella metió la mano al bolso. El hombre levantó el arma. En realidad solo buscaba sus llaves, me confesaría después, pero él debió pensar que buscaba un arma. Me lancé frente a ella. Escuché un estruendo ensordecedor y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es el hospital. La bala destrozó parte de mi cráneo, pero no me mató. Un pedazo de hueso quedó incrustado en mi corteza cerebral. Dejé la hoja sobre la mesa. El recuerdo se detenía ahí. Una parte de mí pensó que no debía seguir leyendo, que no debía dejar entrar más recuerdos. Instintivamente, sabía que el resto de los puntos en la lista me iba a alterar, pero no pude detenerme. Número 3. Sufres de amnesia disociativa recurrente debido al daño. El Dr. Phillips te indicó hacer una lista con hechos importantes para ayudarte a recuperar la memoria cuando la pierdas. Es fundamental que te concentres en lo que está documentado, ya que es posible que se formen recuerdos falsos. El Dr. Phillips era mi terapeuta. Un hombre mayor, paciente. Rebeca lo encontró, de hecho. Dijo que tenía un doctorado de una universidad cercana que era muy respetada. Vas a tener episodios de pérdida de memoria por un tiempo. Tal vez para siempre. Pero los recordatorios visuales pueden ayudar a que tu hipocampo recupere recuerdos enterrados. Eso fue lo que me dijo. De ahí salió esta lista. ¿Cuánto tiempo había pasado desde eso? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? En ese punto, los recuerdos volvían en ráfagas. Es difícil de explicar, pero era como tener cortometrajes en la cabeza con escenas incompletas. Número 4. Tu amnesia suele activarse por periodos de estrés extremo. Es importante que te relajes y mantengas la mente despejada. Levanté la vista de la hoja hacia la cocina destrozada que me rodeaba. Un charco de jugo y zanahorias aplastadas cubría parte del suelo. Las zanahorias estaban marrones. Aún no sabía cuánto tiempo había estado dormido. Suponía que lo que fuera que causó ese desastre fue lo que detonó mi amnesia. ¿Nos asaltaron? Lo curioso es que no recordaba cómo se hizo ese desastre.
No recordaba casi nada antes de estar en el baño. Apenas recordaba haber despertado, lo primero que recordaba con claridad era la sangre seca en mi rostro. Leer esa entrada trajo recuerdos vagos de que tanto el Dr. Phillips como Rebecca me habían dicho que ya antes me había desmayado. Pero aún no recordaba el apagón más reciente que me dejó donde estaba ahora. Número 5. Trabajas en el supermercado local. El Dr. Phillips dijo que sería útil para tu mente recibir nuevos estímulos a diario. Rebecca trabaja desde casa. Gruñí. Me había olvidado del trabajo. Consideré llamar para faltar, pero viendo el estado de la casa, tenía asuntos más urgentes. No me gustaba mi trabajo, era muy por debajo de mis capacidades, pero al menos el supermercado podía volver a entrenarme si se me borraba cómo hacerlo. Esta entrada desató una cascada de recuerdos. Rebecca es transcriptora médica, transcribe las grabaciones de voz de los médicos para tenerlas por escrito. Por eso trabajaba desde casa. Antes del accidente, antes de que me dispararan, yo era contador en una gran firma. Ganaba mucho dinero. Con eso compramos esta casa. Creo que antes del accidente planeábamos tener hijos. Ella siempre quiso 2, un niño y una niña. Se iban a llamar como sus abuelos. Lincoln y Clara. Mi mente se llenó con la imagen de Rebecca llorando, diciéndome que no me culpara. Ya no podíamos tener hijos, mi amnesia era un riesgo demasiado grande. Volví a mirar la hoja, la siguiente entrada era la primera que parecía haber sido escrita en otro momento que el resto. Número 6. En agosto de 2016, tu primo Scott se mudó contigo y con Rebecca. También trabaja desde casa. Scott. Scott es mi único familiar vivo, los demás murieron en un accidente de auto cuando éramos niños. En realidad no nos habíamos visto en años, pero me buscó después del asalto. Siempre fue un tipo medio perdido, pero con unas habilidades absurdas para programar. Eso hacía desde casa. Fue amable al ofrecerse a ayudarme tras la lesión, aunque siempre sentí que también quería aprovechar para mudarse a una casa mejor. Aún así, ayudaba con las tareas y se encargaba de lo que el doctor me recomendó evitar, como pagar las cuentas. A Rebecca le gustó tener otra fuente de ingresos en la casa, aunque al principio estaba recelosa, ya que nunca le había hablado de él antes. Scott y yo nunca fuimos muy cercanos, y como dije, casi no nos veíamos. Fue en ese momento que me di cuenta de lo solo que estaba. No había ruidos, ni pasos, ni crujidos. Solo un silencio sofocante. Si Rebecca y Scott trabajaban desde casa, ¿por qué no estaban aquí? Me levanté de la mesa de la cocina y caminé de puntillas hacia la sala. También estaba hecha un desastre. Los 2 sillones que había visto antes estaban en buen estado, más o menos, pero el resto de la habitación era un caos. Un televisor de pantalla plana yacía volcado en el suelo. Su vidrio oscuro se confundía engañosamente con la alfombra. En la esquina de la habitación, apoyado con cuidado contra la pared de estuco, había un largo trozo de madera con una gran cabeza metálica. Mazo. La cabeza del mazo era de un burdeos oxidado. La alfombra debajo de él era visiblemente distinta al color crema del resto de la habitación. Tenía un tono marrón rojizo, seco. Sangre. Algo terrible había ocurrido en esa casa. Miré la puerta de vidrio que daba al patio trasero. Las persianas estaban cerradas, bloqueando la vista hacia afuera. En el suelo alrededor de la puerta había lodo seco. Las esquinas de mi visión empezaban a volverse grises. Sentía la cabeza pesada y una necesidad abrumadora de acostarme. Mi propia voz empezó a gritar dentro de mi mente, tratando de hacerme entrar en razón. No. No te duermas. Pero estoy tan cansado. Es el estrés, está provocando otro apagón. Necesitas respirar y calmarte. Mi pecho subía y bajaba de forma agitada, y mis respiraciones eran cortas e irregulares. Hiperventilación. Respiré hondo. El gris en mi visión comenzó a desvanecerse. El aire llenó mis pulmones y mi corazón empezó a latir con un ritmo más normal. Después de unos minutos, volví a sentirme estable. Me levanté con cuidado y regresé a la mesa de la cocina.
Algo dentro de mí sabía que tenía que terminar de leer, entender, la lista. Número 7. ¿Rebeca siquiera me sigue amando? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Habíamos estado teniendo problemas. Imágenes de Rebeca y yo discutiendo llenaban mi cabeza. Lo siento. Simplemente no puedo con todo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Esto es lo mejor que puedes, Travis? Estoy harta de tener que recordarte quién soy. Estoy harta de que me llamen de la policía porque te duermes al volante. Yo no pedí esto. Estoy haciendo lo posible por mantenernos. ¿Mantenernos? El único que realmente aporta algo aquí es Scott. A la mierda, Scott. Rebeca y yo estábamos en la cocina, gritándonos. Había múltiples recuerdos similares. Discutíamos por mi amnesia. En algunos de esos recuerdos podía identificar el motivo de la pelea, en otros no. Scott solía ser un tema constante, pero no siempre estaba claro por qué. Seguí mirando la lista. El siguiente punto era el primero escrito con el marcador verde caótico. La tinta verde se desparramaba en pequeñas venas por el papel, dándole un aspecto frenético, antinatural, a mi letra. Número 8. Rebeca y Scott están muy cercanos. Seguro se están acostando mientras yo estoy en el trabajo. Me odio. Me odio. Voy a matarnos a todos. Dios. Paranoia. Depresión. Ambas cosas se habían vuelto parte habitual de mi existencia reciente. Rebeca solía ser fría conmigo. Muchos recuerdos la mostraban ignorándome o tratándome como a un tonto. Recordé la ansiedad en el estómago mientras embolsaba comestibles, imaginándolos a ellos solos en casa. El dolor de ese pensamiento aún ardía. Me di cuenta de que estaba llorando. Todos esos recuerdos dolorosos salían a flote de golpe. Voy a matarnos a todos. Yo había escrito eso. Había matado a mi esposa y a mi primo. No podía recordarlo. Recordaba sentir mucha rabia hacia ellos. Pero también recordaba que todavía amaba a Rebeca. ¿Podía haberlo hecho? Entonces, una palabra desconocida peleó por salir a la superficie entre todas esas ideas contradictorias. Habitación de invitados. Subí corriendo las escaleras. Los recuerdos comenzaban a regresar, pero quería verlo con mis propios ojos antes de que lo hicieran por completo. La puerta seguía perfectamente cerrada. Con las paredes blancas a los lados y el suelo impecable, parecía una escena de pureza. Abrí la puerta de golpe y mi visión se llenó de rojo. La cama estaba manchada de rojo. Las paredes, manchadas de rojo, incluso el maldito techo. Había sangre por casi toda la habitación. Era sangre vieja, seca. Todo lo que podía oler era el nauseabundo aroma a hierro. Sentí una presión subir por el pecho. Recordaba el sonido de un mazo golpeando algo blando y húmedo. Recordaba un grito. Un grito de mujer. Rebeca. Me tapé la boca con una mano y salí tambaleando de la habitación. Luché por mantener la compostura. Las nubes grises ya volvían a invadir mi vista, pero trataba de no perder el control. Si había matado a Rebeca, necesitaba estar seguro. No había cuerpo en la habitación de invitados. No recordaba dónde podría haberlo escondido. Me tomó casi 15 minutos regresar a la cocina. Cada pocos pasos tenía que detenerme a respirar y calmarme. Los detalles de la muerte de Rebeca seguían repitiéndose en mi cabeza. Finalmente llegué. Tomé la nota, decidido a terminarla. Número 9. Rebeca está en el jardín. La tierra alrededor de la puerta trasera. La había enterrado en nuestro jardín. A Rebeca le encantaba el jardín. Antes del accidente pasábamos horas cada fin de semana sembrando y regando. Era tan pacífico ahí afuera. Le encantaba planear qué cultivaríamos cada año. Tomates, fresas, ruibarbo. Tenía todo el sentido del mundo enterrarla en un lugar que amaba tanto. La veo en mi mente. Lleva un vestido blanco con rosas rojas danzando sobre él. Los músculos de su rostro se han relajado en una sonrisa macabra. Su cabello está cubierto de tierra. Paladas de tierra van cayendo una a una sobre su cuerpo.
Podría salir y buscar el cadáver, pero sería inútil. Estoy seguro de que está ahí. Hasta ese punto me había tomado casi 2 horas comprender toda la lista. Apenas era una página, pero leerla se sintió como haber leído un libro entero. Solo quedaba un punto más. Estaba convencido de que había matado a Rebecca, quizá a Scott también. Sabía que tenía que llamar a la policía y confesar. Pero primero, debía terminar la lista. Número 10. No es lo que parece. Revisa la computadora. Este último punto no tenía sentido para mí. Recordaba la computadora en mi habitación, pero nada más. Aún así, tenía que saber a qué se refería. Subir las escaleras fue difícil. Pasar junto a la puerta abierta de la habitación de invitados casi me desmorona, pero lo soporté. Me detuve en mi habitación, donde todo esto había comenzado. Donde por primera vez noté que algo andaba mal. Donde encontré la sangre seca en mi cara que me lanzó al abismo. La computadora seguía encendida. Modo de suspensión, tal como había pensado. No tenía contraseña. Al presionar el botón de encendido, se iluminó de inmediato. El escritorio estaba limpio, salvo por un solo icono. Google Chrome. Hice clic en él. Me llevó a la página inicial genérica de Google. Había 2 marcadores. 2 artículos de noticias distintos. Moví el cursor hasta uno y lo abrí. Un titular se desplegó en la pantalla. El aplastador del condado Hidleyman sigue suelto. La noticia hablaba de un asesino serial en nuestra zona. Se había hecho conocido por irrumpir en casas de mujeres, atarlas, torturarlas y luego matarlas. La policía estaba desconcertada. Había pasado meses sin ser capturado, a pesar de las escenas espantosas que dejaba tras de sí. Su firma era aplastar el cráneo de sus víctimas con un mazo. Mazo. Había un mazo en la sala. Sentí un escalofrío. ¿Podía ser yo el aplastador? No recordaba haber hecho algo así. Hasta ahora, cada vez que leía algo que tenía sentido para mí, desataba una oleada de recuerdos. Pero no recordaba haber matado a nadie. Hice clic en el otro marcador. Era una noticia antigua, de hace 15 años. Un obituario que hablaba de un accidente. Familia muere en extraño accidente automovilístico. Ese artículo me devolvió docenas de recuerdos. Imágenes de la camioneta de mi familia deslizándose en el hielo, estrellándose contra una división de la autopista, chocando con un auto que venía en sentido contrario. Otro chico estaba sentado a mi lado. Tenía mi edad. El auto nos golpeó de su lado. Su cuerpo fue aplastado. Recuerdo verlo plegarse en un nudo de sangre y metal. Recuerdo el funeral. De pie con un oficial de policía a mi lado, las lágrimas corriéndome por la cara. Recuerdo haberlos enterrado a todos. Mi madre, mi padre, mis tíos, mis tías, todos muertos. Y el chico a mi lado, mi primo, Scott. Yo fui el único sobreviviente. El artículo confirmaba lo que recordaba. Incluía los nombres de los fallecidos, entre ellos, Scott Hawley. Entonces, ¿cómo era posible que hubiera estado viviendo con nosotros? ¿Quién era la persona que se había mudado con nosotros? Volví a tomar la nota. La leí una y otra vez, buscando cualquier pista que pudiera explicarlo. Mis ojos se detuvieron en el punto 3 de la lista. Es fundamental que te concentres en lo que hayas documentado, ya que la creación de recuerdos falsos es una preocupación potencial. Creación de recuerdos falsos. Lo entendí. La persona que vivía con nosotros, a quien le dije a mi esposa que era mi primo perdido hace años, la misma persona que pasaba todo el día a solas con Rebecca mientras yo estaba en el trabajo preocupado, no era realmente mi primo. Pero era convincente. Recuerdo verlo atar a Rebecca a la cama, el estrés ya comenzaba a nublar mi visión. Recuerdo el mazo. Recuerdo a Rebecca suplicando, rogándome que reaccionara y la ayudara. Recuerdo mis mejillas cubiertas de lágrimas, y la sensación de estar completamente paralizado. Recuerdo a Scott riendo como un demente mientras blandía el mazo una y otra vez. Recuerdo el sonido asqueroso de los huesos quebrándose y los gritos de Rebecca. Recuerdo su chillido agudo, insoportable, y luego, oscuridad. Creo que ya sé lo que pasó. Ese asesino serial me convenció de que era mi primo perdido.
De pronto, recordé el momento en que lo conocí. Fue en el hospital, justo después del accidente. Nadie más estaba allí en ese momento. Trajo flores, tulipanes rojos. Hablamos de la lesión, de mi familia. Volvió cada semana hasta que simplemente asumí que era el mismo Scott que conocí de niño. Había convencido a Rebecca de lo mismo. No tenía recuerdos recientes de él, pero lo atribuía a mi lesión. Ella estaba demasiado estresada como para cuestionarlo realmente. Él fue quien asesinó a Rebecca. Me pregunto cuántas veces he despertado, llegado a esta conclusión, y luego me he desmayado por el estrés. A juzgar por el estado de mi casa y la sangre seca en la habitación de invitados, esta no es la primera vez. Sé que debería llamar a la policía, pero tengo la cabeza tan pesada. Todo está nublado. Mi cama se ve muy suave. Estoy tan cansado, creo que dormiré un poco más y los llamaré cuando despierte. No te preocupes, lo recordaré. Mal momento para llamar. Probablemente tenía el trabajo más odiado del planeta. Los horarios eran horribles, el sueldo era una miseria. Todo era una completa porquería. Era teleoperador. No porque quisiera, claro, créeme, odiaba llamar a la gente mientras cenaba, que me gritaran por marcar a horas imposibles, que me insultaran y me colgaran el teléfono. Pero lo triste era que estudié filosofía en la universidad y no podía hacer gran cosa con ese título. Ser teleoperador, lamentablemente, era de los pocos trabajos que me alcanzaban para pagar las cuentas. No era flojo. Me habría encantado encontrar algo mejor. Pero ese trabajo siempre se sentía como si me arrancara el alma, y las noches me dejaban demasiado agotado como para buscar otra cosa. Además, no tenía nada más para poner en mi currículum, así que dudaba que alguien me contratara. Solo encontré el valor para renunciar después de una noche particularmente mala, a principios de 2008. Recuerdo que esa noche fue una tortura. Varios me gritaron, y uno incluso puso en altavoz la escena del exorcismo de El Exorcista. ¿A quién diablos le importaba si planeaban votar por tal o cual candidato? Ni siquiera yo pensaba votar. No me interesaba la política, así que ¿por qué debía importarme si a ellos sí? Porque era la única forma de recibir un pago. Me odiaba por eso. Recuerdo que bajé por mi lista de números hasta encontrar el de una tal Mónica Winthrop. Carajo. Murmuré por lo bajo. Odiaba llamar a celulares. Dios sabría dónde estarían o qué clase de porquería te podían hacer escuchar. Y si esta mujer estaba en un concierto o algo así, tendría que gritar para oírla. Sé que suena paranoico, pero ya había pasado por eso demasiadas veces. Pensé en saltarme ese número, pero terminé marcándolo a medias, esperando los tonos mientras los contaba en mi cabeza. Entre 4 y 6 era cuando usualmente salía la contestadora. Si escuchaba más de 8, simplemente colgaba y lo anotaba como no disponible. La política de la empresa decía que debía esperar hasta 10, pero los burócratas allá arriba nunca prestaban atención a ese tipo de detalles. Llegué a contar 6 antes de que alguien contestara. Solté un suspiro. Al menos estaba en silencio del otro lado, sin conciertos ni ruido molesto de fondo. Esperé un hola, pero no escuché nada. Seguí atento, esperando ya sea un saludo o que colgaran. No pasó ninguna de las dos cosas. Hola, ¿se encuentra la señorita Mónica Winthrop? Pregunté después de unos segundos. Incluso yo noté lo patético que soné. Lo que siguió fue un sonido lejano, no tan cerca del teléfono, pero claramente audible. Lo que escuché fue la razón por la que renuncié a ese trabajo. Creíste que podías esconderte ahí, maldita zorra. Gritó la voz de un hombre. Me congelé. Unos segundos después, escuché el grito agudo de una mujer y un movimiento brusco, como si el teléfono hubiese caído al suelo. Mi mandíbula se aflojó por completo del horror. La mujer seguía gritando. No tenía idea de qué hacer. Me quedé paralizado. Pronto, sus gritos se convirtieron en gárgaras ahogadas.
Entonces escuché a un niño gritar, suplicando que dejaran en paz a su mamá. Se oyó un golpe seco cerca del teléfono, como si alguien hubiese sido arrojado contra una pared. La mujer gritó otra vez, entre gárgaras, hasta que su voz se fue apagando. El niño volvió a gritar, mientras el hombre, el mismo que gritó antes, respiraba pesadamente. Siguieron los gritos, hasta que un chasquido fuerte los cortó. Y luego, la línea murió. Demasiado aturdido como para hablar, colgué el teléfono, recogí mis cosas y salí de la agencia esa misma noche. Nunca regresé. Diario del desierto. Informe del Círculo de Turín. Objeto encontrado. Un diario, en mal estado. Descubrimiento. 20 de diciembre de 2009. El diario está muy deteriorado. El exterior de tela roja presenta daños severos por el sol y el viento. Se han extraído partículas de arena de las páginas. Las entradas del diario han sido copiadas a continuación para su registro oficial. Jueves, 8 de julio de 1999. Brad acaba de comprarme un diario nuevo. Dios, lo amo. Veamos, ¿qué debería escribir aquí? Mi nombre es Ian Wright, tengo 23 años, y he estado saliendo con Brad Robertson durante 2 años, este sábado. Dijo que tiene algo grande planeado. No puedo esperar. Viernes, 9 de julio de 1999. Fui de compras por nuestro aniversario. Juro que comprarle algo a Brad es tan difícil. La mayoría de los chicos son fáciles, les gustan cosas como el fútbol, la cerveza, o cosas por el estilo. Pero Brad no. Él es un poco más afeminado. No es gay, no me malinterpretes, pero es un tipo muy abierto con sus emociones. Por eso lo amo. Oh Dios. Me acaba de decir que mañana me llevará a la ópera. No me quiere decir qué obra veremos, pero no importa. A la maldita ópera. Te juro que no es gay. Sábado, 10 de julio de 1999. Bueno, estamos en un buen lío. Nos perdimos al volver de la ópera y terminamos accidentalmente en una zona boscosa con mucha niebla. Por suerte, teníamos el tanque lleno, ¿cierto? Pues no. El auto se detuvo y luego dejó de funcionar del todo. Brad intentó todo lo que pudo, pero para ser honesta, no sabe mucho de autos. Por suerte había cargado mi celular más temprano, ¿cierto? Otra vez no. Sin señal. No pasa nada. No es la primera vez que paso la noche en un auto. Ambos estamos cansados, así que creo que me iré a dormir. Por cierto, El Rey León estuvo increíble. Domingo, 11 de julio de 1999. Esta mañana me desperté y me impactó ver que todo alrededor del vehículo era desierto. No había bosque, ni señales, nada. Cristo, ni siquiera quedaba rastro del camino. Solo arena, arena, arena. La arena ya llegaba hasta la mitad de las llantas y cubría todo a más de 90 metros de distancia. Brad salió e intentó desenterrar el auto, pero no tuvo suerte. La arena lo golpeaba con demasiada fuerza, así que regresó rápidamente. Dijo que incluso el camino por el que llegamos había desaparecido. Empecé a preocuparme mucho, pero Brad me aseguró que todo estaría bien. Supongo que le creo. Lunes, 12 de julio de 1999. Empiezo a tener mucha sed. Por suerte, Brad tenía unas botellas de agua de emergencia y carne seca en el asiento trasero. Comimos un poco y discutimos qué hacer. Yo quería salir a buscar ayuda, pero Brad dijo que seguramente ya nos estaban buscando y que si enviaban un equipo de rescate, buscarían su auto. Supongo que tiene razón, así que pasaremos otra noche aquí. El viento ha disminuido, pero la arena ya pasa 6 pulgadas del borde inferior de la puerta. Juro que vi algo a lo lejos, pero Brad insiste en que es solo un efecto óptico, un espejismo, etc. Me dice que si salimos del vehículo, incluso en estas condiciones más calmadas, podríamos no encontrarlo nunca más.
Me asegura que perderse en el desierto es muy fácil, y que el rescate llegará. No se ve muy seguro. Martes, 13 de julio de 1999. Después de discutirlo, decidimos salir del auto. Como la arena se había acumulado tan alto a su alrededor, tuvimos que romper una ventana para poder salir. Ya no nos queda comida y tenemos muy poca agua, así que nos lanzamos al desierto. Es un desierto extraño. Para empezar, hace frío. No un frío insoportable, pero lo justo como para colarse por la piel y asentarse en lo profundo del cuerpo. Incluso con el sol brillando en el cielo, hay muy poco calor. También hay un olor extraño en el aire. No es fuerte, pero como el frío, te va carcomiendo. Huele un poco como fuegos artificiales del 4 de julio, pero también podría ser carne podrida. No estoy segura. Nunca he estado en un desierto antes, así que quizá todos huelen así. Caminamos todo el día hacia eso que vi en la distancia. Me quité los tacones después de la segunda hora, lo cual fue una mala idea. La arena está tan fría como el metal, y mis dedos comenzaron a entumecerse. Brad me dio sus zapatos porque le dije que tenía mucho frío. Me los merezco, al fin y al cabo fue él quien nos perdió. Tras incontables horas caminando, no parecía que estuviéramos más cerca de la estructura que cuando comenzamos. Me siento cansada, hambrienta y empiezo a temer que podríamos morir en este infierno. Miércoles, 16 de julio de 1999. Hay algo en el desierto con nosotros. Lo veo moverse por el rabillo del ojo, oculto entre la arena que vuela en el aire. Una figura oscura sin forma definida. Creo que nos está siguiendo. Se lo dije a Brad, pero él lo atribuyó a alucinaciones por hambre. Aún así, se notaba preocupado y no dejaba de mirar por encima del hombro. Lo que estuvimos caminando hacia ayer ya no está. Literalmente no hay nada ahí. Nada, joder. Nada más que maldita arena. Arena, frío y ese persistente olor a podredumbre. Decidimos seguir el sol naciente, caminar continuamente hacia el este. El olor, el frío y la preocupación se han metido en cada rincón de mi cuerpo, y me siento enferma. Brad intentó consolarme, pero tras una ráfaga particularmente fuerte de viento que me llenó la boca de arena, no aguanté y vomité. Ahora tengo aún más hambre y una sed imposible de saciar. Me arde la garganta, los ojos, las fosas nasales, y aún así, tiemblo y estoy entumecida. Hoy encontramos las ruinas de un edificio. Ah, pero antes de que pienses que por fin encontramos refugio de este maldito frío y el viento lleno de arena, déjame describírtelo. Está hecho de cemento muy viejo y erosionado, no tiene techo, y parece como si lo hubieran cortado a 1,20 m del suelo. Intentamos descansar en el lado opuesto al viento, pero las corrientes rebotaban en las paredes y creaban remolinos violentos de arena que nos daban en la cara. Hemos decidido quedarnos a unos metros fuera del edificio. Es reconfortante ver algo que no sea arena, aunque no nos ofrezca hospitalidad alguna. Jueves, 17 de julio de 1999. Aún está oscuro, pero el sol ya está saliendo. Me siento cansada, asustada y, sobre todo, helada. He desarrollado una tos muy fea, y aunque Brad intenta mantenerme caliente, siento que mis huesos son de hielo y que mi piel está quebradiza y débil. Estoy realmente asustada. Al despertar, el edificio ya no estaba, solo más maldita arena. Pero lo que más me aterra es que Brad ha cambiado. Siempre fue tan tranquilo, pero ahora es diferente. Cuando le hablé de la cosa que nos sigue, se enfureció y comenzó a gritarme. Me dijo que me callara, que me odiaba y que era mi culpa por haberle dicho que saliéramos del auto. Y me golpeó. Todavía lloro por eso. Una hora antes del atardecer, encontramos una serie de edificios similares al de ayer, aunque de distintas alturas y anchos. A pesar de eso, ninguno nos ofrecía refugio. Hoy bebimos lo último del agua. De alguna forma logramos estirar 3 botellas por varios días, pero ya se acabó. Ya no me importa. Espero no despertar mañana. Espero que lo que sea que escucho arrastrarse por la arena allá afuera, entre las infinitas dunas, me lleve. Que el frío me lleve. Ya no quiero seguir soportando esto. Se encontraron rastros de sangre en esta página.
Se asume que se filtraron desde la entrada del día siguiente. Viernes, 18 de julio de 1999. Mi tos está empeorando. Busco consuelo en Brad, pero no obtengo nada. La ciudad ya no estaba cuando despertamos. Seguimos caminando, pero cada vez es más difícil. Tengo hambre, frío y estoy enferma. Tiemblo casi sin control, pero Brad sigue con el corazón endurecido. Hoy decidimos descansar temprano. De todos modos no llegamos a ningún lado, y cada vez que despertamos, todo ha cambiado de lugar. Hemos decidido guardar lo poco de fuerza que nos queda solo para sobrevivir. Sábado, 19 de julio de 1999. Se encontraron rastros de sangre en esta página. Estoy tosiendo sangre. Los sedimentos de arena y el frío han penetrado mis pulmones, y ahora toso sangre. Siento el sabor a hierro, y ese olor me provoca arcadas constantes. Ya no tengo nada que vomitar, pero los espasmos secos me hacen convulsionar casi sin control. Hoy no caminamos. De todos modos, mis pies están demasiado entumecidos para hacerlo. Ya no tiene sentido. Pequeñas salpicaduras de sangre aparecen aquí. La caligrafía se vuelve visiblemente más desordenada a partir de este punto. Domingo, 20 de julio de 1999. Los escucho, allá afuera. Susurrando. A veces incluso los veo moviéndose, observándonos, preguntándose entre ellos cuánto más vamos a durar. Vemos algunos edificios colapsados a lo lejos. No tiene sentido explorarlos. El hambre y el frío se han fundido en una sola sensación. Apenas puedo escribir esto con la mano temblorosa. Mis pies han pasado de un blanco fantasmal a un verde pálido. Sé que están muertos, y espero ser la siguiente. Lunes, 21 de julio de 1999. Brad ya no tiene calor corporal y no despierta. Si tuviera fuerzas, tal vez podría hacer algo. ¿Pero para qué? Si está muerto, es mucho más afortunado que yo. Martes, 22 de julio de 1999. Están ahí fuera. Los veo. Me susurran. Miércoles, 23 de julio de 1999. Los edificios ahora suben y bajan bajo la arena. Ya no hay sombras, pero aún susurran. Susurran, 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 Brad ya no está aquí. Jueves, 24 de julio de 1999. Lo veo. Luces. A menos de 30 metros de mí hay una instalación moderna, llena de luces brillantes. El espíritu de Brad la envió para salvarme. Sé que fue él. Te amo, Brad. Fui de campamento solo y vi algo que nunca olvidaré. No había escrito nada aquí en años, y sinceramente, no pensé que volvería a hacerlo. Pero necesito sacar esto antes de que sea demasiado tarde. Antes de que él me encuentre otra vez. Siempre he sido un gran aficionado a acampar. Salir a la naturaleza me ayuda a reiniciarme. No estoy casado, no tengo hijos, y trabajo en una oficina que me obliga a mirar una pantalla demasiadas horas a la semana. Acampar es de las pocas cosas que realmente me hace sentir normal. Sin teléfono, sin distracciones. Solo yo y la naturaleza. Es, fácilmente, lo mejor del mundo. Hace unos días, decidí hacer un viaje en solitario a un lago que solía visitar de niño con mi papá. Quería paz y silencio. Necesitaba escapar. Planeé quedarme un par de noches, solo lo suficiente para despejar mi cabeza. Empaqué mi equipo, lo metí en el auto y en menos de una hora ya estaba en la carretera. El lago no estaba lejos, tal vez a 20 minutos en auto. Aparqué cerca del inicio del sendero, agarré mi mochila, mi silla y la tienda de campaña, y comencé la corta caminata. Son unos 10 o 15 minutos caminando, rodeado de árboles altos y matorrales que lucen exactamente igual que cuando era niño. Nada se ha podado en años, las espinas de algunos arbustos eran tan largas que se enganchaban en mis pantalones al pasar. A mitad de camino, creí escuchar algo. Un crujido, tal vez a unos 3 o 4 metros frente a mí. Me detuve y escuché.
El sol aún estaba alto, así que debería haber podido ver a alguien, o al menos una silueta. Pero no había nada. Di unos pasos cautelosos hacia adelante, escaneando los árboles. Nada se movía. Ningún sonido. Lo dejé pasar. Seguramente solo era un animal pequeño. Eventualmente, el agua apareció a la vista y los árboles se abrieron. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Pequeño, apartado, como la mitad de un campo de fútbol. Un corto muelle de madera daba al lago, y un bosque espeso rodeaba el área por todos lados. Te sientes completamente aislado del resto del mundo ahí. Una gran ola de nostalgia me invadió, y fue agridulce estar de vuelta sin mi papá. Dejé la mochila y empecé a montar el campamento. El resto del día pasó tranquilo. Era justo lo que necesitaba. Para cuando el sol se puso, yo estaba sentado junto a la estufa, calentando una lata de chili y viendo la luz desaparecer detrás de los árboles. El bosque estaba tan quieto, como si el aire contuviera la respiración. Una brisa pasó, fresca sobre mi piel, contrastando con el calor del chili en mis manos. Miraba la tierra mientras comía en silencio, perdido en mis pensamientos. Cuando por fin levanté la mirada, me quedé helado. Justo más allá de la línea de árboles, vi una figura. Estaba quieta, medio oculta entre las ramas, observándome. El momento en que nuestros ojos se cruzaron, la figura se escondió tras un árbol y escuché un crujido seco, pasos que se alejaron rápido entre los árboles. Era demasiado oscuro para distinguir mucho, pero era alta, con forma humana. Definitivamente era una persona. Me levanté, el corazón empezó a acelerarse, y agarré la linterna y el cuchillo que había dejado a mi lado antes. No sabía si quien fuera tenía malas intenciones, pero no pensaba quedarme ahí sentado esperando a averiguarlo. Entré entre los árboles lentamente, barriendo con el haz de la linterna la maleza, revisando cada rincón del bosque frente a mí. Pasé otro minuto buscando, pero la figura, quien fuera, ya se había ido. Respiré hondo para calmar mis nervios. Seguía tenso, pero traté de olvidarlo mientras regresaba a mi sitio y apagaba la linterna. Nada más pasó esa noche. Terminé de comer mi chili, luego me quedé un rato leyendo un libro antes de apagar el farol y meterme en la tienda, acomodar mi saco de dormir y tratar de dormir. Me costó quedarme dormido porque seguía inquieto. Ese encuentro fue extraño, y quien fuera tenía que seguir por ahí, pero mientras lo pensaba, me quedé dormido. Desperté de golpe. No sentía que hubiera dormido mucho, tal vez 1 o 2 horas como máximo. Me senté, adormilado, y abrí la tienda. El bosque afuera seguía oscuro, en silencio. Asomé la cabeza y revisé el área. Nada. Suspiré y cerré la tienda otra vez. Nada me había despertado, o eso pensé. Me recosté de nuevo, cerré los ojos e intenté volver a dormir. Entonces lo escuché. Un golpe sordo, como si mi farol se hubiera volcado y golpeado el suelo justo afuera de la tienda. No fue un sonido fuerte, pero sí seco y repentino, y me hizo incorporarme de inmediato. Me incliné hacia adelante, con la mano sobre la linterna, y abrí la tienda solo unos centímetros para escuchar. La noche seguía quieta. Solo el leve chapoteo del lago y la brisa entre los árboles. Mi farol se había caído, ahora lo veía. Pero el viento no había sido lo suficientemente fuerte para tumbarlo, ni de cerca. Miré hacia los árboles y volvió esa sensación, ese frío apretado en el pecho. No vi nada allá afuera, pero no me sentía solo. Ni un poco. Volví a cerrar la tienda y me quedé sentado en silencio, agarrando la linterna, intentando convencerme de que solo estaba paranoico. Me tomó mucho tiempo volver a dormir. A la mañana siguiente, casi había olvidado todo. Me froté los ojos, me estiré y salí de la tienda al aire fresco de la mañana. Agarré un baldecito de mi mochila y fui hacia el lago para sacar un poco de agua y asearme. Ahí fue cuando los vi. Huellas. Clarísimas, marcadas profundamente en la tierra al borde del agua. Me congelé. Las huellas no miraban hacia el lago, miraban en dirección contraria, hacia mi campamento. Las seguí con la mirada, sintiendo cómo se me apretaba el pecho con cada paso. Las huellas iban directo desde el agua hasta mi tienda, y se detenían ahí. Se me fue el alma al piso.
no estaba paranoico. Alguien había salido de ese lago y se paró justo donde yo dormía. No sabía qué pensar. Si esa persona volvió, ¿cómo pudo venir del agua? ¿Por qué lo haría? No tenía sentido. Me quedé mirando el lago como esperando ver algo flotando, una balsa, un traje de buceo, lo que fuera, pero el agua estaba quieta. Solo ondas y reflejos. Me temblaban un poco las manos mientras llenaba el balde. Traté de mantenerme firme en el camino de regreso al campamento, pero siendo honesto, estaba alterado. Miraba alrededor mientras caminaba, escaneando los árboles, esperando ver a alguien salir de entre ellos en cualquier momento. Nadie salió. Calenté el agua en la estufa y usé un paño para limpiarme, solo para distraerme. Mientras me frotaba los brazos y la cara, no paraba de pensar, intentando darle lógica. Quizá era una broma. Quizá algún idiota se estaba escondiendo por ahí para asustar a excursionistas por diversión. Pero, ¿quién se tomaría tantas molestias solo para tumbar un farol y dejar huellas embarradas? Se sentía demasiado deliberado. Como si estuviera montado, para mí. Después de secarme, fui a enganchar mi cuchillo de nuevo en el cinturón, pero no estaba. Busqué alrededor de la estufa, cerca del saco de dormir, dentro de la tienda. Nada. Sentí un vacío en el estómago. Juraba que lo había dejado a mi lado la noche anterior, pero ahora simplemente había desaparecido. Me quedé parado un minuto, sintiéndome un idiota. Era lo único que no quería perder. Me dije que tal vez lo había dejado en algún sitio cuando revisé el bosque. Aún así, no me gustaba la idea de no tenerlo conmigo, no con lo que estaba pasando ahí afuera. No hice mucho más el resto de la mañana. Comí un poco. Intenté leer de nuevo, pero no podía concentrarme. Incluso fui a pescar, pero no se sentía bien. Durante la hora que estuve en el lago sentí que me observaban. Cada sonido se sentía amplificado, cada rama rota me hacía saltar. No quería admitirlo, pero ya estaba considerando recoger todo y largarme antes de tiempo. En algún momento de la tarde decidí caminar un poco por el sendero, no muy lejos, solo para estirar las piernas y alejarme de la tienda. Necesitaba despejar la cabeza. A unos 5 minutos de andar por el sendero, pasé junto a un árbol que tenía algo grabado en la corteza. Mi nombre. No solo rayado, tallado. Letras profundas, irregulares. Mi nombre completo, nombre y apellido. Y justo al pie del árbol estaba mi cuchillo. Ahí tirado, como si alguien lo hubiera dejado en exhibición. Me quedé mirándolo, con el corazón a mil. No había traído nada lo suficientemente afilado para hacer ese tipo de tallado aparte de ese cuchillo. Y yo estaba seguro de que no lo hice. Miré por encima del hombro, luego de nuevo al cuchillo. La corteza estaba fresca. Húmeda. Quien hubiera grabado mi nombre en ese árbol lo había hecho hace poco. Horas, como mucho. Levanté el cuchillo despacio, intentando controlar la respiración. Sentía las manos sudorosas. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Esto no era solo un intruso. Sabía mi nombre. De pronto pensé. Necesitaba pruebas. Podía mostrárselas a la policía. Las huellas junto al lago, el nombre tallado en el árbol. Había traído mi teléfono por si acaso, pero lo había dejado en la mochila, de vuelta en el campamento. Di la vuelta y regresé rápido. Todo el camino sentí que algo venía detrás de mí, no cerca, pero lo bastante para mantenerse oculto. No me detuve a mirar. No quería saberlo. Cuando llegué de nuevo al campamento, se me hundió el pecho. Mi mochila estaba abierta, y yo estaba seguro de haberla cerrado. Me di la vuelta, revisando el bosque, medio esperando ver a alguien parado ahí, mirándome. Nadie. Apretando los dientes, caí de rodillas y empecé a revolver la mochila. Mi ropa seguía ahí. También los bocadillos, el botiquín de primeros auxilios y mi botella de agua. Pero el teléfono se había ido. Alguien había estado ahí. Había revisado mis cosas, movido todo como buscando algo, y se llevó mi teléfono. Me dejé caer sobre la tierra y solté un grito frustrado, agarrándome la cara con las manos. Respiraba agitado, entrecortado. Me quedé así un rato, solo, pensando. Ya no quería estar ahí.
No quería quedarme ni un segundo más. Pero cuando levanté la vista, el sol ya se había escondido tras las copas de los árboles. No tenía idea de la hora sin mi teléfono, pero el cielo se estaba oscureciendo rápido. Repasé opciones en mi cabeza. La caminata de regreso al auto era de 15 minutos, tal vez menos si iba rápido sin cuidar cada rama. ¿Y después qué? ¿Conducir por un camino vacío con algo posiblemente siguiéndome? ¿Con eso aún allá afuera? Si hubiera querido hacerme daño, ¿no lo habría hecho ya? Lo odiaba, pero parte de mí pensó que estaría más seguro quedándome hasta la mañana. Quizá hasta lograría atraparlo y ver quién era en realidad. No lo sé. Estaba asustado, pero también estaba furioso. Quien estuviera ahí afuera se había llevado mi teléfono, había grabado mi nombre en un árbol, se había parado frente a mi tienda y se quedó ahí mientras dormía. Si volvía esa noche, no iba a quedarme sentado esperando. Tenía un plan. Pasé la siguiente hora montando una trampa. Nada sofisticado, solo un hilo de pescar que até entre unos árboles cercanos, a la altura de la rodilla, con unas cucharas de metal que había traído y una lata colgando de él. Rodeaba mi tienda en un lazo amplio. Si algo se acercaba, lo escucharía. Di un paso atrás y admiré mi obra maestra. Tenía que funcionar. Cuando estuve satisfecho, intenté relajarme. Calenté una lata de sopa y me senté junto al fuego con el tazón en la mano, tratando de fingir que era una noche normal. Me mecí en mi silla, mirando el lago y perdiéndome en recuerdos de cuando era niño, tal vez de 7 u 8 años. Mi papá solía traerme aquí casi todos los fines de semana. Encendía una fogata, cocinaba hot dogs y me dejaba tomar root beer de su taza de campamento mientras mirábamos las estrellas y me contaba historias de cuando era niño. Siempre amé esas noches. Algunos de mis recuerdos favoritos con mi papá son de aquí, y cada vez que veníamos juntos, él estaba más callado, más tranquilo de lo normal. En casa era el típico padre estricto, duro con nosotros, pero aquí, era como si se sintiera en paz. Hubo un viaje que nunca olvidé, y fue el último que hicimos a este lugar. Yo ya estaba en la tienda, metido en el saco de dormir, acomodándome, cuando escuché a mi papá caminar afuera. Luego oí su voz, baja, cortante, como si hablara con alguien. Me asomé y lo vi parado al borde de los árboles, con la linterna levantada, mirando hacia el bosque. Tenía los ojos bien abiertos y respiraba rápido, nada que ver con la calma de siempre. Cuando le pregunté qué hacía, no respondió de inmediato. Parecía estar en trance, pero al final me miró. Un niño. Dijo. Me dijo que no me preocupara. Que seguro era un zorro o algún otro animal. Pero recuerdo su cara. Se veía asustado. Nunca había visto a mi papá así. Ni antes, ni después. Creo que había enterrado ese recuerdo hasta ahora, y me di cuenta en ese momento de que algo de esto se sentía demasiado parecido a lo que mi papá vivió aquí. Recordé que después de esa noche, se volvió mucho más protector conmigo de lo que era antes. Cada vez que le pedía volver, cerraba el tema de inmediato y me decía que no lo mencionara nunca más. De niño, nunca entendí por qué hacía tanto drama, pero algo empezó a encajar en mi cabeza y sentí que se me enfriaban las manos, aunque sujetaba el tazón caliente de sopa. Fue entonces cuando lo oí. Un leve tintinear de metal, justo detrás de la tienda. Mi cuerpo se tensó. Dejé el tazón despacio y agarré la linterna y el cuchillo, con el corazón ya desbocado. Me giré justo a tiempo para ver una figura agacharse detrás de la parte trasera de la tienda. Se movía como una persona, pero demasiado rápido, como si supiera cómo evitar ser vista. Intenté respirar hondo, pero me costaba calmarme. No hay palabras para describir el miedo que sentía. Di un paso adelante, con cuidado, manteniendo la luz baja y tratando de no hacer ruido mientras rodeaba la tienda. Tragué saliva, preparándome, pero justo cuando doblé la esquina, algo crujió detrás de mí. Salté y me giré de golpe, viendo a un mapache salir disparado entre los arbustos, haciendo un estruendo entre las hojas mientras desaparecía en los árboles. Jesús. Murmuré, dando un paso atrás tambaleándome. Entonces, escuché un suave chapoteo detrás de mí.
Volví a mirar, ya no vi la figura detrás de la tienda. Miré hacia el lago y levanté la linterna. La superficie del agua se ondulaba. No violentamente, sino como si algo acabara de meterse. Me acerqué, recorriendo la orilla con la vista. Nada. Solo círculos que se expandían sobre el agua oscura. Fuera lo que fuera, quien fuera, se había ido otra vez. Empecé a preguntarme si de verdad era una persona. ¿Cómo se movía tan rápido? Si era humano, tendría que salir del agua en algún momento, pero esperé un minuto y nunca vi a nadie emerger. Me quedé ahí, incrédulo, con el corazón desbocado. Mis pensamientos iban y venían, pero ninguno tenía sentido. La gente no se mueve así. La gente no desaparece así en el agua. Ese pensamiento se quedó conmigo el resto de la noche. Después de eso, ya estaba harto y me metí en la tienda para intentar dormir y largarme a primera hora, pero no pude dormirme de inmediato, solo me quedé ahí, pensando. Tal vez estuve así un par de horas antes de que algo me sacara de mi trance. Pasos. Me congelé, con el corazón en la garganta. Los pasos eran suaves y lentos, pero intencionales. Lo que fuera, caminaba en círculos alrededor de mi tienda un par de veces, y todo el tiempo yo trataba de no hacer ni un solo ruido. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Apreté el saco de dormir contra mi pecho, cerré los ojos mientras los pasos seguían rodeando la tienda, y por primera vez en mi vida, empecé a rezar en voz baja. Entonces, los pasos se detuvieron frente a la tienda. Abrí los ojos, mirando fijo al frente. Sentía su presencia. Sabía que estaba ahí, y sabía que yo estaba ahí. Pasó un minuto. Nada. No se fue. Entonces, habló. Te veo. Se me detuvo el corazón. Era mi voz. Ronca, hueca, y griega. Equivocada. Y entonces, escuché cómo se echaba a correr hacia el bosque. Salí disparado de la tienda, lanzando todo dentro de la mochila. No me importó que fuera medianoche, yo me largaba de ahí como fuera. Mientras empacaba, escuché movimientos entre los árboles, por donde se había ido. Me detuve y, con manos temblorosas, apunté la linterna y la encendí. Esta vez, no se escondió. La luz lo cubrió y casi grité. Era yo. Empapado, el rostro podrido, hinchado y amoratado. Su clavícula derecha salía de la piel desgarrada. Sus rodillas parecían infectadas. Su cara, mi cara, estaba pálida, como un cadáver. Me miraba, inexpresivo. Mientras me quedaba ahí, tratando de procesar lo que veía, de pronto se lanzó hacia mí, más rápido que nada que hubiera visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, se me echó encima y me rodeó el cuello con las manos, empezando a estrangularme. Me empujó contra la tienda, sus ojos clavados en los míos, como si intentara convertirse en mí. Jadeé y rasguñé sus brazos, intentando zafarme, pero era increíblemente fuerte. Ni se inmutó. Sentí las lágrimas subirme a los ojos mientras me obligaba a mirar su cara, esa versión deformada de mí mismo, con su expresión muerta. Mi visión empezó a nublarse. Sentía que me iba, mientras la presión se cerraba y mis extremidades se volvían de trapo. El instinto se activó y tanteé a ciegas mi costado, mis dedos encontraron el mango del cuchillo. Lo saqué y se lo clavé en el ojo con toda mi fuerza. Retrocedió tambaleándose, soltándome por fin mientras yo caía de rodillas, tosiendo y jadeando por aire. No gritó ni hizo ningún sonido, en realidad. Solo dejó escapar un gruñido, bajo y gutural, mientras se llevaba la mano a la cara y lentamente sacaba el cuchillo de su cuenca. Ahora, su ojo izquierdo era solo un hueco negro y vacío. No esperé. Me puse de pie como pude y salí corriendo hacia el sendero, dejando todo atrás. Podía escucharlo siguiéndome, pero más lento ahora. Casi como si estuviera jugando conmigo. Para cuando llegué al borde del bosque y vi mi auto, sentí que las piernas se me iban a doblar. Trastabillé con las llaves, casi se me cayeron antes de abrir la puerta. Pero algo me hizo detenerme y mirar atrás antes de subir. Ahí estaba, en lo alto del inicio del sendero, mirándome. No me persiguió ni se movió. Solo se quedó ahí parado. Me metí de un salto, encendí el motor y salí de ahí tan rápido como pude. Nunca se movió.
Solo me miró mientras me alejaba. Cuando llegué a casa, sentí que acababa de escapar del infierno. Ni siquiera llegué a meterme a la ducha. Me desplomé de cara sobre la cama y me desmayé. Incluso ahora, no puedo procesar lo que vi. Ni escribiéndolo siento que lo esté contando con suficiente detalle. No puedo dejar de pensarlo. Que fuera yo todo el tiempo, que se viera como yo, se moviera como yo, incluso hablara como yo, todavía me hiela la sangre. Y no puedo quitarme de encima la sensación de que me están mirando. Cada segundo. A la mañana siguiente, desperté y sentí de inmediato que algo andaba mal. Abrí los ojos y sentí el frío del aire antes de ver la tela a mi alrededor. Estaba de nuevo en la tienda. En el lago. Me incorporé, aturdido. Nunca me fui. Todo había sido un sueño. Entonces vi algo afuera. Tirado en el suelo, justo frente a la tienda. Era una fotografía. Salí despacio y la recogí. Era una vieja Polaroid de mi papá, de pie en nuestra casa de la infancia. Era una foto que no había visto en años. Me temblaron las manos al darle la vuelta. En la parte de atrás, con una letra idéntica a la mía, había 3 palabras. Nos vemos pronto. Buenas noches mis panas, los quiero ver aquí mañana a la misma hora para que no se pierdan el video de las creepypastas de la comunidad. Duerman como bebés.